días a todos. Nos encontramos iniciando la mesa 4 del Simposio de Historia de la Filosofía. Esta mesa 4 lleva por título Modernidad del siglo XVII. Hipótesis y método en Descartes. Tenemos 4 ponentes y la primera de ellas es la doctora Laura Benítez. Vamos a darle la palabra, por favor. Adelante, doctora Benítez. Muchas gracias por esta presentación. Espero que lo que aquí se dice y analiza pues sea del interés de todos ustedes y les agradezco mucho a todos su presencia en esta mesa. Comienzo diciendo que este trabajo versa fundamentalmente sobre los fenómenos en la tercera parte de los principios de la filosofía de René Descartes. Así pues, como es bien sabido, Descartes dedica la segunda parte de los principios de la filosofía al estudio de las cosas materiales o extensas, y el más importante problema epistemológico a resolver era naturalmente saber con certeza que hay o existen tales cosas o sustancias. El argumento de Descartes es que si tenemos una sensación más bien que otra, tal sensación depende de la cosa . Doctora, perdón, su audio se apagó. Gracias. Me lo apagó si yo lo tenía prendido. ¿No me oyeron nada anterior? ¿O sí? La mitad. Solo el último minuto, Laura. Lo último que dijiste. El argumento de Descartes es que si tenemos una sensación más bien que otra, tal sensación depende de la cosa externa o sustancia en tanto toca nuestros sentidos, y concluye que no siendo Dios engañador, la idea de, digamos, sensación que tenemos se forma en nosotros gracias a los cuerpos del exterior a los que es totalmente semejante, según nos dice Descartes en AT 962. El problema no es menor y por ello es estudiado con profundidad en la tercera parte de los principios, si tomamos en cuenta que para construir el conocimiento del mundo natural o filosofía natural que abarca la física, la cosmología, la óptica, etcétera, etcétera, tal y como aparece en el mundo o tratado de la luz, habrán de tomarse en cuenta todos los fenómenos, fenómenes, esto es, todos los efectos, dice Descartes, que hay en la naturaleza y que percibimos por intermedio de nuestros sentidos. Hasta ahí Descartes. Lo que me propongo hacer entonces es explicar cómo, según Descartes, podemos pasar nosotros de los fenómenos o sustancias, atendiendo por una parte a los principios metafísicos y físicos que ha establecido, y por otro a las causas eficientes y materiales de los fenómenos, y dejando a un lado las formales o finales, rechazando las primeras por múltiples y las segundas por estar fuera del alcance de la razón humana para Descartes. Primera parte, sobre los principios metafísicos. En su reencuentro con el mundo externo, o si se prefiere, su construcción de la filosofía natural, llama la atención una primera propuesta cartesiana. Cito, es necesario intentar, si podemos, deducir de los solos principios la explicación de todos los fenómenos, es decir, todos los efectos que hay en la naturaleza y que percibimos por intermedio de nuestros sentidos. Esta empresa solo puede llevarse a cabo porque la luz de la razón nos permite descubrir, si no todos, al menos algunos de los principios de las cosas materiales. Si tales principios son el fundamento para conocer las cosas materiales, bien puede decirse que Descartes avanza en el camino racionalista que llevará posteriormente a Leibniz a hablar de fenómenos bien fundados. El primer principio metafísico es naturalmente que Dios, en tanto creador, es infinito en poder y bondad, por lo que, en contraste, nuestra finitud enmarca la capacidad mediocre de nuestro espíritu para conocer la finalidad que Dios se ha propuesto al crear el mundo. Por esta razón, es un atrevimiento afirmar que Dios creó todas las cosas para el hombre.
Descartes considera que Dios pudo tener otros fines al crear las cosas. Así, aunque moralmente sea positivo dar gracias a Dios por lo que ha puesto a nuestra disposición, desde un punto de vista físico, no podría negarse que hay en el mundo una infinidad de cosas entre las cuales algunas fueron en otro tiempo y ya no existen, por lo que el hombre ni las vio ni las conoció y por tanto tampoco le fueron útiles. Como queda claro, Descartes se ha propuesto explicar los efectos por las causas, pero con dos salvedades: no avanzar hacia las causas finales y no explicar todos los efectos que pueden deducirse de una causa, tarea por demás compleja y posiblemente irrealizable. En suma, a partir de los principios no podemos llegar realmente a todos los efectos en su inmensa variedad. Así habrá que limitarse a causas materiales y eficientes. Pero aquí encontramos otros dos obstáculos importantes. Bueno, otros, pues al aproximarnos al examen de los fenómenos, queda de manifiesta la insuficiencia de la sensibilidad, ya que, por ejemplo, al referirnos a fenómenos cosmológicos, la vista es del todo insuficiente para dar una explicación cabal de las distancias, los movimientos y la luminosidad de los astros. Por esta razón, ha de admitirse que la explicación de estos fenómenos tiene, además del obvio pero insuficiente componente perceptual, un importante componente racional. Se trata claramente de propuestas hipotéticas que han de valorarse con objeto de buscar la mejor explicación. Así, por una parte, Descartes expone sendas teorías para la óptica, la física mecanicista y la astronomía que aparecen entrelazadas en el mundo tratado de la luz, que en su conjunto revelan la teoría cosmológica cartesiana, la cual exhibe principios y leyes para cada campo del saber aludido, pero que en conjunto se conocen como los principios de la física cartesiana. Pero por otra parte, requiere de hipótesis explicativas más cercanas a la inmensa cantidad de fenómenos registrados o experiencias. Es pues en este nivel de las teorías o hipótesis elaboradas por la razón que Descartes busca comparar la suya propia con la de los autores precedentes. Es interesante percatarse de que rechaza la propuesta de Ptolomeo, pues la considera superada por múltiples observaciones. Por otra parte, en su opinión, las propuestas de Copérnico y Tycho Brahe no difieren notablemente y como hipótesis o meras suposiciones le parece que explican igualmente bien los fenómenos, aunque dice, la de Copérnico me parece un poco más simple y más clara. Esto lo dice Natre 933. Con todo, Descartes considera que su versión cosmológica está mejor anclada, ya que, como refiere, cito, he negado el movimiento de la Tierra con más cuidado que Copérnico y más verdad que Tycho. Cosa que, pues claro, está muy por verse. Pero, ¿qué se halla detrás de esta afirmación tan extraña? ¿Por qué Descartes confía en sus hipótesis en que sus hipótesis explicativas son más verdaderas que las de los astrónomos precedentes? Aquí lo interesante es la forma en que concibe su propia hipótesis. Dice, me parece ser la más simple de todas y la más cómoda, tanto para conocer los fenómenos, fenómenes, como para buscar las causas naturales. Con todo, cautelosamente añade, y cito, y no obstante advierto que no pretendo que esta hipótesis sea recibida como enteramente conforme a la verdad, importante, sino solamente como una hipótesis o suposición que puede ser falsa. Lo que llama la atención naturalmente es este ingrediente de mera probabilidad en el conocimiento humano cuando nos mantenemos en el ámbito de los fenómenos y sus causas, ya porque el número de los fenómenos nos rebasa y su captación sensible es limitada, ya porque las causas de los efectos ofrecen no solo gran variedad, sino gran complejidad.
Ello no significa que el principio metafísico básico se deje a un lado, puesto que queda siempre como la causa última a la cual remitimos la existencia de las cosas y la semejanza de los fenómenos con ellos. El asunto es más bien que las leyes, aunque extraídas de los principios de la física, al ser aplicadas por la razón humana al conjunto de los fenómenos o experiencia, no pueden darnos teorías explicativas completas, o en palabras de Descartes, enteramente conformes a la verdad. Segunda parte, sobre los principios físicos. La matemática y particularmente la geometría ofrecen para Descartes principios muy sólidos cuando se consideran de manera abstracta, pero los problemas al nivel de la física no se hacen esperar. En efecto, el primer problema al que se enfrenta Descartes es el de las distancias entre los cuerpos celestes, que, le parece, se han calculado en comparación con las distancias de los cuerpos que vemos en la Tierra, lo cual es de suyo una limitación, ya que Dios Todopoderoso los ha podido crear a distancias que no podemos concebir. Así, será un error decir que las estrellas fijas están por debajo de Saturno, cuando seguramente hay un enorme espacio entre ellas y Saturno. El segundo problema es el del movimiento, ya que Descartes no le concede movimiento sino relativo a los astros en general y a las estrellas en particular, debido a que no cambian de la vecindad de unos cuerpos a la de otros, sino que son arrastrados por el movimiento de los cielos. Así estrictamente no cambian de un lugar del cielo a otro, por lo que, y esto verdaderamente lo impacta a uno, su movimiento no consiste sino en que cada una de las partículas que lo componen se mueven separadamente, porque toda la flama no pasa por ello de un lugar a otro, sino que es transportada por algún cuerpo al cual está adherida. Y aquí empiezan las complejidades hipotéticas. Bien, vamos adelante. Aquí hay dos maneras de entender el movimiento que debemos de tomar en consideración. El movimiento como traslación, esto es, pasar de un lugar a otro, dejando la vecindad de un entorno y entrar en otro. Y dos, el movimiento como agitación, como movimiento interno de las partículas de la materia que componen un cuerpo extenso. En el caso del Sol y las estrellas fijas, Descartes habla del elemento fuego, que no es sino un modo de la sustancia extensa. Es claro que en el primer caso se trata del traslado de un cuerpo como pedazo de extensión, y en el otro del movimiento de las partículas o corpúsculos que constituyen a los cuerpos. Respecto a los problemas que engendran las concepciones establecidas de movimiento y las distancias, Descartes concluye que no existe realmente una esfera de las estrellas fijas, sino que se encuentran alejadas unas de otras y esparcidas por, y cito, todas las dimensiones del espacio. Entrañablemente unido al problema de la distancia y los movimientos, se encuentra en la cosmología cartesiana el problema de las sustancias. ¿Cómo lograr que la sustancia extensa homogénea devenga en diversos elementos? Es en esta tercera parte de los principios donde Descartes expondrá su teoría de los elementos como modos de la sustancia extensa y simplemente reitera que el Sol y las estrellas están constituidos por el elemento fuego, en tanto que los cielos, constituidos por el elemento aire, presentan en su comportamiento cierta liquidez. Al avanzar esta hipótesis, Descartes nos dice, y cito, es una opinión que hoy por hoy es comúnmente aceptada, que los astrónomos, porque se dan cuenta de que es casi imposible sin ella, tal hipótesis, explicar bien los fenómenos. O sea, yo lo propongo y los otros, si no lo toman en cuenta,
no van a explicar bien las cosas. Contrariamente a la propuesta de un espacio vacío, el plenismo cartesiano hace coincidir el espacio externo con el elemento aire o elemento de los cielos, cuyas partículas agitadas se mueven en todas direcciones. Y cuando se sucede que son determinadas a moverse, todas juntas, hacia un mismo lado, dice Descartes, ello hace que deban necesariamente llevar con ellas a todos los cuerpos que abrazan y rodean por todas partes, y que no están impedidos de seguirlas por ninguna causa exterior, no obstante que esos cuerpos estén enteramente en reposo y sean duros o sólidos, ¿no? Entonces, acá la fuerza de los cielos es inmensa. Es así como Descartes llega a afirmar que la Tierra y los otros planetas no se mueven ni tienen propensión a moverse, puesto que simplemente obedecen al movimiento de la materia del cielo que los contiene. No son llevados. Así, esto lleva a Descartes a una afirmación paradójica, a saber, cito, una misma cosa al mismo tiempo es movida y no lo es según se determine su lugar diversamente. La razón de esta aparente contradicción estriba naturalmente en lo que Descartes entiende por movimiento. 1. Respecto a la naturaleza del movimiento o uso filosófico del término, no es sino, cito a Descartes, el transportar un cuerpo de la vecindad de los que le tocan inmediatamente y que consideramos como en reposo a la vecindad de algunos otros. En cambio, en el uso común o vulgar, llamamos movimiento a toda acción que hace que un cuerpo pase de un lugar a otro. Así, filosóficamente hablando, ni la Tierra ni los otros planetas se transportan per se, puesto que no dejan la vecindad de las partículas del cielo que los rodean. Este discurso le permitió a Newton hacer importantes críticas a la noción de movimiento cartesiano, tanto del propio o filosófico como del impropio o vulgar. En suma, para Descartes, ni la Tierra ni los planetas se mueven en sentido propio, sino que, cito, permanecen siempre suspendidos entre las mismas partes de la materia del cielo. Al explicar el comportamiento de esta materia del cielo, Descartes considera que se asemeja a los torbellinos de agua, que aunque parecen dar vueltas en círculo, no describen círculos perfectos. Laurita, perdón, te quedan unos 3 minutos. Pues a ver si logro terminar si quiere esta partecita. Las partes de la circunferencia, dice Descartes, que describen, no se hallan igualmente distantes del centro. Esta propuesta, como sabemos, es esencial a la cosmología cartesiana, fundada justamente en su hipótesis de los torbellinos de materia, que es el eje de la explicación del mundo ordenado. En efecto, Dios ha creado la misma cantidad de materia y movimiento y ha decretado una serie de leyes del movimiento mediante las cuales la materia ha adquirido las características y el orden que se despliega en todo el universo. Los supuestos, o por mejor decir, los diversos aspectos de esta teoría se desarrollan en el artículo 46 de la tercera parte de los principios, que lleva como título ¿Cuáles son estas suposiciones? Y es de tal importancia que vuelve a ello en la parte cuarta, artículo 206. En este apartado, Descartes no solo explica que todos los cuerpos del universo están hechos de la misma materia, la cual se halla dividida en toda clase de partes, su corpuscularismo, que son movidas y diversamente y cuyos movimientos son de algún modo circulares y que persiste la misma cantidad de movimiento en el mundo, sino que lo más importante es que reconoce el límite de sus hipótesis. En efecto, señala, cito, no hemos podido determinar del mismo modo, es decir, con certeza y evidencia, qué tan grandes son las partes en las que esta materia está dividida, ni cuál es la velocidad con la cual se mueven, ni cuáles círculos describen, pues tales cosas, habiendo podido ser ordenadas por Dios de una infinitud de maneras diversas, es únicamente por la experiencia
y no por la fuerza del razonamiento que podemos saber cuál de todos estos modos ha elegido. Bueno, prácticamente voy a terminar aquí. Justamente esto es lo que da cabida a las suposiciones o hipótesis, ya que, como hemos visto, Descartes entiende que la filosofía natural que da cuenta de los fenómenos del mundo vincula la experiencia con la capacidad del razonamiento para elaborar teorías, aunque advierte que somos libres de suponer lo que queramos, con tal de que todas las cosas se deduzcan, estén enteramente de acuerdo con la experiencia. Esto es como para refutar a todos aquellos que dicen que todas las teorías cartesianas no son más que, bueno, deducciones, ¿no? Y que nunca ha tenido en cuenta, digamos, esta cuestión inductiva. Finalmente, pues aquí lo dejo, porque pues no puedo ir más allá y todavía me faltaría un buen pedazo. Pero pues lo dejo a su consideración. Muchas gracias. Agradecemos mucho a la doctora Laura Benítez de la UNAM el trabajo que nos ha presentado fenómenos e hipótesis sobre la inducción en René Descartes. Y ahora vamos a tener tiempo para hacer una pregunta, dos preguntas. Estoy muy atenta para ver qué mano se levanta. Rogelio, por favor. Muchas gracias. Primero Y felicitar después Soraya. Está Elisa de la Peña. Gracias. Bueno, pues primero felicitar a la doctora Benítez y a las organizadoras de este simposio Historia de la Filosofía. Doctora, una pregunta, ¿cómo se relacionaría esto con la cuestión de las causas finales? Porque me parece que justo estamos ahí en ese territorio donde es necesario la suspensión, digamos, o recurrir a la hipótesis, en tanto que ya no podemos afirmar las causas finales, y esto nos pone de alguna manera a una distancia de cómo en otros momentos se daban ciertas afirmaciones sobre la naturaleza. Creo que lo que veo yo claramente aquí, y que traté de exponerlo, es que justamente él pretende en algún momento hacer a un lado las causas finales. Es evidente que lo que quiere es dedicarse a los efectos y a las causas, estas ya las causas materiales. No quiere, digamos, revolver con causas finales y que Dios ya lo hizo así de toda eternidad y que no sé qué, porque como dice, no alcanzamos a saber todo lo que Dios pudo haber creado y cómo lo pudo haber hecho. Y nos cuesta trabajo inclusive saber cómo está dividida la materia y cómo se mueve, ya qué distancia está y qué luminosidad tiene. Ya con eso tenemos muchos problemas, cuanto más si queremos hablar ya de finalismo. Efectivamente no entra por allí, por lo menos en esta recopilación que él hace en los principios de la filosofía, que muchas veces son muy poco estudiados, estas cuestiones, bueno, evidentemente quedan a un lado, y por eso hablo de inducción en Descartes, y no nada más que sea pura deducción de que ya tenemos acá el principio y de ahí va a salir todo. Evidentemente, esa no es su propuesta. Así que espero haber contestado, Rogelio. Sí, Soraya va a presentar su pregunta, pero antes quiero mencionar que Luis Ramos Alarcón, Hernán Miguel y Diana Contreras escriben en el chat felicidades para la doctora Benítez. Adelante, Soraya. Gracias, Laura, y gracias, Ale. Me encanta tu trabajo. Creo que vamos a ir en una parte ahí de la mano con lo que voy a presentar, pero me llama la atención esto que hablaste de los torbellinos y cómo no era un modelo, digamos, pues un modelo hipotético, ¿no? Que le causa problema. Si nos pudieras mencionar un poquito más al respecto, Bueno, la verdad es que, como sabemos, esta teoría de los torbellinos es central en la cosmología cartesiana. La idea es que efectivamente hay, digamos, movimiento en esta, digamos, materia del cosmos, del universo. Hay movimiento, pero nada más que no es un movimiento tan fácil de detectar ni de determinar
porque, bueno, pues todo está realmente en función de cómo están las partes unas respecto de las otras. Y realmente es muy difícil determinar qué tan rápidamente se mueven unas respecto de las otras y si en verdad hay un aislamiento de unas respecto de las otras que le parece que no puede ser. Entonces, están siempre, sí, aparentemente en movimiento, pero no cada una de las partículas, sino que en conjunto, por decirlo así, lo cual hace, digamos, una explicación compleja, ¿no? Porque sí, está diciendo por un lado, y todos sabemos que esta parte tiene que ver con las preocupaciones teológicas y demás, está por un lado diciendo que no se mueven, pero por el otro lado está diciendo que sí se mueven. Entonces, bueno, no hay cambio de lugar. ¿Y qué significa eso? Ah, no, es que respecto a las otras están siempre en el mismo lugar, pero las otras se mueven en conjunto, entonces también debería de entender que se mueven. Tiene allí esa doble presentación del movimiento y el no movimiento. El movimiento sí, de lo que es el conjunto, pero no el movimiento de las partes individuales. Entonces ahí la cosa es que no cambian de lugar respecto unas de las otras. Este es, digamos, el argumento general que da, que es muy poco convincente, por decirlo de algún modo. Y claro que allí Newton tuvo mucho que decir, ¿no? Como les decía yo un poquito antes. Pero muchas gracias. Muchas Muchas gracias. gracias. También agradecemos a Marta Alicia Cisneros Hernández su comentario acerca de que le parece un muy buen trabajo y felicita a la doctora. Bueno, Gracias. entonces, pues ya no habiendo más preguntas, vamos a pasar a la presentación del doctor Hernán Miguel, él de la Universidad de Buenos Aires. Y su trabajo se denomina Más Descartes y menos Kepler, las mareas y el compromiso ontológico. Muchas gracias, Hernán. Bueno, gracias Alejandra. No sé si se escucha, estoy en un lugar que hace mucho ruido aquí, pero Sí se escucha. un gran abrazo para Laura, querida Laura. Un gusto vernos, aunque sea en cuadraditos en la pantalla, y siempre compartiendo aquí con Alejandra, Soraya, Leonel. Bueno, un placer estar. Quería saber si puedo presentar la pantalla, pero en realidad no es importante. Yo les puedo leer lo que tenía preparado para contarles. Sencillamente, a mí me interesa mucho, como ya saben mis amigas y amigos de por allá, me interesan mucho las comparaciones de las hipótesis que se ponían en juego para poder dar esto mismo que Laura nos comentaba, ¿no? Que es, bueno, ¿cómo hipotetizo qué cosas deben estar pasando para poder explicar lo que se ve? Y una de mis pasiones son cómo explicaban las mareas, que es un fenómeno muy complejo. Y bueno, hay registros de explicaciones de las mareas muy antiguos. Me gustaría hacerme una pregunta, que es, ¿por qué en la época de Descartes no tomaba cosas que ya se habían conocido con los trabajos digamos, tan meticulosos que tuvo que hacer Kepler para ver la órbita? Entonces, mi pregunta, que quizás es un poco personal, es ¿por qué Descartes no pudo tomar tanto de los avances que, eh, que provenían de investigaciones diferentes, de marcos conceptuales diferentes, pero que estaban en la época en cierta efervescencia, ¿no? Esta es una pregunta no caprichosa, sino me ha interesado, como ya saben ustedes por mis anteriores participaciones, me ha interesado tanto el mundo de Descartes que yo pensé en un momento, qué lástima que no articuló con algo de lo más potente de Kepler. Pero la verdad es que
cuando me hago esa pregunta, no se me va a ocurrir que no se le ocurrió a ellos hacer algo por el estilo. Entonces, este ejercicio es, bueno, ¿qué pudo haber pasado para que el costo fuera mucho más grande que el beneficio? Entonces, lo que les voy a contar es, ahora voy a leer unas partes, pero lo que les voy a contar es mi opinión de que si yo hubiera estado en el lugar de Descartes, tampoco habría tomado lo que Kepler había descubierto, porque era de un costo ontológico inmenso para el modelo que tenía Descartes, que era bastante, yo diría, bastante modesto en la proliferación de entidades. O sea, era muy potente y muy modesto, no tenía que ir fabricando hipótesis adicionales de entidades y propiedades para esas entidades. Bueno, les leo lo que pueda de este trabajo, que es más bien incipiente, pero en la dirección me gustaría que nos quedáramos con la idea de que uno no se compromete solamente con el cálculo teórico que coincide con los datos, sino que se compromete también con todas aquellas entidades que se supone que existen para que ese cálculo tenga sentido. Es decir, que si nosotros abandonamos las posiciones instrumentalistas o digamos, el prólogo a Copérnico, donde esto es un ejercicio solamente matemático, nos tomamos en serio a todo aquello que vamos a introducir en la teoría, entonces el costo se hace muy alto. Lo primero que tengo para decirles es, recordemos que lo que hoy se llaman leyes de Kepler, que fueron, por decirlo de alguna manera, rescatadas a la luz del marco teórico de Newton, hoy en día son las 3 leyes de Kepler, ¿no? Y les hago así con los dedos, porque hay dos dedos de Kepler que fueron mutilados estratégicamente por los historiadores, en el sentido de que cuando queremos hacer una historia en donde Kepler es uno de los gigantes donde se sube Newton, bueno, parece que Kepler tenía 5 hombros donde podía haberse subido, pero resulta que Newton solamente eligió 3 de esos, que son las 3 leyes de Kepler, de que las órbitas son elípticas y el Sol está en uno de sus focos, la proporción entre el tiempo que tardan en dar una vuelta al Sol y el tamaño de la órbita, el semieje, y la tercera ley, que es la ley de las áreas, ¿no? que el radiovector cubre áreas iguales en tiempos iguales. Esto es súper importante para nosotros porque quiere decir que cuando el planeta está en la zona más alejada del Sol, el radiovector, el radio que lo une al Sol es muy alto, muy grande, y como es muy grande, tiene que ir más lento para que pueda barrer las mismas áreas que cuando está muy cerca. Es decir, esto presupone una modificación doble de distancias y velocidades orbitales. Entonces, esa ley es muy importante para lo que va a ser, en mi opinión, el rechazo a tenerlo en cuenta, ¿no? Lo primero que surge cuando uno habla de las 5 leyes de Kepler, que son las que no mencioné, ustedes ya saben que tienen que ver con el encastre de las órbitas, las esferas de los correspondientes a cada órbita, que pueden albergar un sólido regular inscripto y otro circunscripto. Entonces tenemos todo un encaje de figuras de sólidos regulares que ajusta bastante bien con las distancias de las órbitas. Pero por supuesto que ya sabemos que eso no prosperó por varios motivos. Uno de los motivos es la precisión. A medida que aumentamos la precisión, podemos encontrar que no se ajustan tan bien. Y eso es parte de la evolución misma del pensamiento y la técnica. Pero el otro punto es que tenemos más planetas que sólidos regulares, así que rápidamente nos íbamos a quedar sin esa ley. La otra ley que tiene que ver con los sonidos que hacen las esferas cuando
los planetas viajan por el cielo. Bueno, esa directamente es como si la hubiéramos dejado a un costado y no decimos nada. Y mucho trabajo le llevó a Kepler. ¿Y por qué las menciono? Porque justamente en la época en que uno tendría que preguntarse si tomamos algo del avance del conocimiento provisto por Kepler, en ese momento tendríamos que haber tomado 5 de sus leyes y no 3. Les quiero recordar otra cosa que sabemos perfectamente, que es que podemos hacer buenas predicciones e incluso podemos tener descubrimientos con leyes que después se muestran falsas. Es decir, recordemos que hay una regularidad entre las distancias de los planetas al Sol que se dio en llamar la ley de Bode, que es que Mercurio está a 4 partes del Sol, Venus está a 7 partes del Sol, la Tierra está a 10 partes del Sol, y todos estos números que les estoy mencionando se pueden escribir como 4 más 3 multiplicado por 2 a la potencia creciente. No importa que hagamos la cuenta, pero lo que descubrieron Titius en el 1700 es que hay un algoritmo muy sencillo para encontrar los tamaños, las distancias de los planetas al Sol. Notoriamente, si ponemos ese exponente, 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 3, 2 a la 4, 2 a la 5, van saliendo las distancias a los planetas, pero en 2 al cubo no hay un planeta. Entonces los científicos empezaron a enfermar porque ahí debe haber un planeta que todavía no lo encontramos. La parte divertida es que con el tiempo apareció el asteroide entre Marte y Júpiter, apareció Ceres, que es un objeto que contaba como planeta para esa época, pero en realidad es un planetoide, un cascote grandote. ¿Qué quiere decir? Que pudimos descubrir Ceres porque teníamos el algoritmo y sabíamos a qué distancia teníamos que mirar. Y sin embargo, esa ley no tiene ningún asidero en el marco teórico de la mecánica clásica, con lo cual fue abandonado. Ese algoritmo fue abandonado por ser huérfano de los principios teóricos. O sea, toda regularidad tiene que tener 2 credenciales para ser sostenida. Una es el apoyo empírico, los datos, y otro es que tenga alguna relación que permita ser derivada de los grandes principios de la teoría. Si no pertenece a ningún marco teórico, eso no va a tener un buen final para la regularidad. La parte que les quiero contar, porque me detengo en esta ley de Bode que me parece apasionante, es porque con el tiempo, cuando empezamos a estudiar las distancias de las lunas de Júpiter a Júpiter y de las lunas de Saturno a Saturno, se cumple también la ley de Bode para las lunas. Para las primeras 5 lunas funciona muy bien y después se aparta. Y para los primeros 5 o 6 planetas funciona muy bien y después se aparta. Es decir, todavía los físicos y astrónomos de la actualidad no pueden entender por qué es una ley que se cumple al principio y después no. Entonces, digamos, tenemos ahí algo que es una regularidad muy interesante, pero que no le podemos dar el lugar en el conocimiento científico porque no se puede articular con el marco completo de la teoría. Dicho así, habría que ver cómo articular las leyes de Kepler de esa época con el marco teórico de Descartes de esa época, porque si no, no es cuestión de comprarse los algoritmos porque andan muy bien, sino que es cuestión de poder reconstruir una forma de comprender el cosmos. Bien, vayamos al otro punto. El otro punto es, ¿qué necesitaba Kepler para esa tercera ley que yo mencioné? Esa tercera ley muestra que los planetas no están en una órbita circular, que es la parte que conocemos muchísimo más, que son elipses,
Y eso a Kepler lo instaba o lo estimulaba a pensar por qué se había apartado de la circularidad. O sea, justamente va a haber que esperar a Newton para que el círculo no sea algo de lo cual hay que explicar cuando uno no está en movimiento circular. En Kepler todavía había que explicar por qué se alejaba de la circularidad, la órbita, en la realidad de los planetas observados. Lo otro que le molestaba muchísimo a Kepler era que tenía que explicar también por qué se apuraban en una zona de la órbita y se enlentecían en la otra zona de la órbita. Entonces, si lo combinamos con que Kepler tampoco tenía ganas de inventar una acción a distancia, no llegaba a ese nivel su audacia en las hipótesis, tenía que hipotetizar algo que él asimilaba a la luz, pero que eran unas emisiones de movimiento. O sea, el Sol iba a tener unas emanaciones, unas emisiones que eran como un ánima motriz para generar esos cambios de velocidad de los planetas. Entonces necesitamos que el Sol se encargue de tomar contacto con los planetas para empujarlos o enlentecerlos, jalarlos y llevarlos al ritmo que era observado. A Kepler le quedaba como candidato para hacer eso el Sol, por ser el que estaba como causa común en el centro de todos los planetas, pero además, como esas emisiones eran capaces de actuar no solo radialmente, sino tangencialmente en la velocidad orbital, entonces él pensaba que esas emisiones eran, no dice esto, pero vamos a pensarlo como un campo que además va girando. Por ese campo que gira es lo que empuja y lleva a los planetas. Entonces ahora necesitamos las emisiones. Esas emisiones están en rotación. Esas emisiones salen del Sol, pero ¿cómo van a estar las emisiones en rotación? Tiene que ser el Sol el que está en rotación. Así que ya me compré tres cosas: emisiones, rotación y rotación del Sol. Lo otro que me tengo que comprar es que son emisiones asimilables a lo que le pasa a la naturaleza de la luz, que mientras que viajan no se ven. O sea, no existen en el camino, sino que simplemente existen cuando se topan con un orbe para ser movido. Así como la luz, decía Kepler, solamente aparece cuando hay una superficie que la recoge a esa luminosidad, bueno, estas emisiones motrices solo existen en el momento en que se encuentran con un orbe para ser empujado. La luz está para iluminar, las emisiones o emanaciones están para mover. Así que, entre medio, además, necesitamos que no exista en el sentido que no exista en acto, que exista la potencialidad de que si uno pusiera un planeta en ese lugar, se movería. Así que estamos complicando cada vez más la ontología de Kepler para poder dar cuenta de los datos y tener la elipse que acabamos de registrar con los datos de Tycho Brahe. Ir incrementando esto nos lleva de una manera bastante continua a tener que postular cosas que tienen características muy sofisticadas y que se alejan cada vez más de esa simplicidad que había encontrado con la sola matemática. Si la sola matemática me da una elipse, estamos muy bien. El problema es que a Kepler necesitaba explicar la elipse. No voy a entrar mucho más en detalle, pero quiero leerles algunos párrafos de Kepler, porque una de las cosas que dice Kepler en su Astronomía Nova es que esto se podría, a ver si lo encuentro, dice así: aunque estas cosas son apropiadas para cualquier lugar diferente que en este caso, querría presentarlas todas en un contexto para hacer que la marea del océano sea más creíble y a través de ella el poder atractivo de la Luna.
porque se deduce que si el poder de atracción de la Luna se extiende a la Tierra, será mucho más probable que el poder de atracción de la Tierra se extienda a la Luna y mucho más allá, y en consecuencia, que nada que consista en alguna medida en material terrestre transportará en lo alto, siempre escapa a las garras de este poderoso poder de atracción. La traducción puede ser un poco pobre, pero la parte que es muy rescatable es que Kepler está pensando que, dando cuenta de, de este campo de fuerza que es muy interesante pensarlo a la luz de Newton y a la luz de lo que hoy sabemos, Kepler está pensando en un campo gravitatorio que se difunde. Además, Kepler está advirtiendo que esa intensidad decae con la distancia. Bueno, hay una serie de cosas que son muy valiosas en Kepler, pero que para esa época son un costo altísimo, altísimo, ontológicamente hablando. No voy a hacer el paralelo con Descartes, pero en Descartes el solo paso de la Luna por encima de los mares, por estar moviéndose en un pleno, ejerce una presión sobre los corpúsculos que hace que se abollen los mares y se alargue la masa de océano en dirección a 90 grados de donde está la Luna. Y quiero recordarles que uno de los problemas que tenían todos en explicar las mareas es que si se lo atribuimos a la Luna, pareciera que la luz, que el mar tiene marea baja cuando la Luna está en el cenit. Y en realidad eso es sencillamente porque hay unas 6 horas de atraso por la inercia del agua. Entonces teníamos que caminar muchísimo más tiempo de reflexión y sofisticación con las nociones de inercia, que las nociones de inercia también están en Kepler, porque Kepler agrega otro costo ontológico más. Esta fuerza que mueve a los mundos, esta fuerza no comunica toda la potencialidad de movimiento, sino que cada objeto tiene una particularidad de resistencia por la cual toma parte de ese influjo o esa emanación para ser acelerado. Con lo cual dejamos incluso un espacio para que cada uno de los planetas tome una parte y no toda, es decir, que la no uniformidad de las velocidades depende de un factor más, que es como si ustedes dijeran, bueno, cuán pulido está un espejo es la cantidad de luz que va a poder reflejar. Entonces, eso le agrega lo que diríamos un parámetro más al modelo de Kepler. Estamos agregando y agregando y agregando. Entonces, mi humilde contribución es que me parece interesante preguntarnos cómo iba a ser Descartes para avanzar en los algoritmos de Kepler si en realidad tenía que comprometerse con semejante cantidad de cosas no visibles, pero que se iban postulando porque eran necesarias por la hipótesis que tomé antes. Es decir, cada compromiso... Hernán, perdón, un par de minutos. Bien, ya termino con esto. Los compromisos de Kepler, uno por uno, eran peldaños de compromisos que tenían su propia justificación. El problema es que nos íbamos comprometiendo con una cadena muy larga de compromisos de entidades y propiedades, de manera tal de que si uno quería tener la potencia de cálculo que obtenía Kepler, tenía que comprarse una cadena muy larga que se le iba a enroscar en el tobillo y iba a tener una ontología muy pesada para arrastrar. Bueno, gracias por la atención. Agradecemos mucho la participación del doctor Hernán Miguel y ahora tenemos tiempo para poder hacer alguna pregunta, por favor. O comentario. Laura Benítez, Laurita, por favor. Creo que tu pregunta es realmente pertinente y a lo que obedece es que efectivamente Descartes lo que quiso es un poco simplificar la cuestión. Entonces, es muy claro por las propuestas hipotéticas que hace
que no está, digamos, dispuesto a admitir nada más que aquello que pueda ser cubierto por los enlaces matemáticos, geométricos básicos que él ha planteado. Y por supuesto que este detour y este desarrollo que hace Kepler le parecieron bastante complejos para la explicación, sobre todo justamente del movimiento y de las distancias, que era en lo que estaba más o menos concentrado. Creo que por ahí va la cuestión, como que sí, vamos a admitir hipótesis, es cierto, vamos a decir que aquí estas cosas se pueden mover por esta y esta manera, que las distancias se pueden calcular de esta y esta manera, pero entre más, digamos, complejo es ese análisis aritmético o geométrico, digamos, menos, digamos, le resulta utilizable para lo que él quiere describir. Me parece que por ahí va ese rechazo, ¿no? O sería, no sé, la respuesta que yo tengo más a mano y que creo que tú también de algún modo has sugerido. Y muchas gracias, me gustó mucho tu trabajo, Hernán. Y mucho gusto por verte. Gracias, Laurita, es un gusto, sí. Sí, me parece que a veces me gusta mostrar que la tarea en la ciencia también tiene como dos condimentos, la parte algorítmica de cálculo, que puede ser muy sencilla y puede ser muy potente en el caso de la elipse, pero está acompañado de una serie de compromisos ontológicos que es muy probablemente uno vea con muy buenos ojos el cálculo, pero no todo lo que hay que suponer que existe para poder hacer ese cálculo. Así es. Entonces ahí es donde surgen decisiones que son decisiones muy humanas, en el sentido de que uno no tiene ganas de pensar el mundo con montones de... Por ejemplo, podríamos explicar todo lo que ocurre en términos de gnomos, ¿no? Aparecen diferentes espíritus y entonces esos serían retrocesos en donde cada cosa se explica por un espíritu diferente. Muchas gracias. Gracias. Soraya Monroy también está levantando la mano. Hola, me encanta el trabajo, pero tengo dos preguntas, pero a lo mejor no hay tiempo para ambas, entonces las formulo y tú ya respondes lo que consideres, Hernán. Mil gracias. Bueno, por una parte, me llamó la atención esto que dices respecto a que buenas predicciones podían luego dar lugar a pues cuestiones que se mostraran falsas en el futuro, ¿no? Pero claro, es sorprendente porque la idea de la explicación es que la explicación no solo explica en el presente, sino retrodice y predice. Entonces, pues ahí como que me dejas así un tanto preocupada. Y la otra pregunta es en relación a, si te refieres a lo de que Kepler, en fin, encuentra las órbitas elípticas o acepta finalmente las órbitas elípticas, pero que el problema era explicarlo, ¿no? ¿Te refieres a la cuestión de la circularidad vista como perfección por la tradición o algo más? Bueno, empiezo por la segunda parte, ¿no? La segunda parte es Kepler tiene que explicar cuál es la causa por la cual un planeta se mueve a diferente velocidad orbital cuando está más lejos en el afelio que en el perihelio. Entonces ahí necesita como si los planetas estuvieran impulsados por estas emanaciones que hacen un efecto y que él habla del brazo, como en la palanca, entonces empieza digamos, a asimilarlo a la luz, porque no se lo nota entre medio, pero que tienen la función de mover a los cuerpos. Entonces, las modificaciones de la velocidad orbital necesitan una causa. Ahí comienza un problema grande. Aunque él abandonara la explicación de la elipticidad como algo forzado, no puede hacer caso omiso de qué apura y qué enlentece en diferentes zonas de la órbita.
Y la primera parte es un poquito más, yo diría, como el fracaso de la acumulación de conocimiento, ¿no? Es decir, hay toda la teoría tolemaica ha permitido prever algunas cosas, pero tarde o temprano se mostró falsa. Toda la teoría de Newton ha permitido prever un montón de cosas y en algún momento nos dimos cuenta de que tenía que ser reemplazada por la teoría de la relatividad. Estamos muy acostumbrados a que las teorías sirven para predecir, pero también se encuentran con un momento en donde uno ve que no era cierto tal como lo estábamos pensando. En ese sentido, las regularidades, hay regularidades, quise poner esta porque esta es volvedora, porque los astrónomos vuelven a encontrar esta regularidad y sin embargo no la toman en serio. Nadie entiende qué es lo que está pasando. Pero otra que es muy interesante es la serie de Fibonacci. La serie de Fibonacci sirve para predecir cómo va a ser el ángulo en el que van saliendo las hojas en una planta. Pero no entendemos por qué, no entendemos cómo el ADN de la planta hace que broten las hojas siguiendo la serie de Fibonacci. Entonces, está más del lado de las pseudociencias, pero los datos les dan las credenciales adecuadas. Lo que no obtiene son las credenciales del marco teórico. Muchas Muchas gracias, Hernán Miguel, por su respuesta y también a Soraya por su pregunta. Y ahora le vamos a dar paso a la presentación de Soraya Monroy Nasr de la UNAM. Su trabajo es Verdad, Hipótesis y Probabilidad en la Filosofía de la Naturaleza de René Descartes. Por favor, Soraya, adelante. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues muchas gracias a las organizadoras, doctora Laura, doctora Alejandra, a todos los asistentes. Un gusto estar acá nuevamente compartiendo estos trabajos cartesianos. Bueno, pues inicio diciendo que para la propuesta epistemológico-científico-cartesiana, la experiencia sensible, aunque sin ser el fundamento del conocimiento científico, aparece como un elemento tan importante como la razón. Al reconocer esto, parece surgir una tensión entre el carácter verdadero que el conocimiento científico debe tener, según Descartes, y la experiencia necesaria que apuntala su evidencia de acuerdo con el mismo autor. Recordemos, por una parte, que scientia es el término de Descartes para el conocimiento sistemático basado en fundamentos indubitables. La definición cartesiana de conocimiento científico es estricta, solo admite lo cierto y evidente en el sentido de indudable. Un conocimiento así es verdadero. Esta idea e ideal de conocimiento, que incluye el conocimiento del mundo físico, acompaña a Descartes a lo largo de toda su obra. Por cierto, una pregunta, ¿puedo compartir pantalla? Perdón, entonces me detengo un momento porque sí. Quería compartir no el texto completo, sino solamente algunas citas que tuve que quitar para poder terminar casi a tiempo o espero a tiempo. Entonces se las voy a poner y las reconocerán rápidamente, a lo mejor no las tienen ni que leer. Bien, por muchos años predominaron interpretaciones racionalistas radicales de la filosofía cartesiana. No fue sino hasta las últimas décadas del siglo XX que surgieron interpretaciones que reconocieron el papel fundamental de la experiencia en la filosofía de la naturaleza y en la epistemología de la ciencia cartesiana. Surge entonces la pregunta que me guía para desarrollar este trabajo. ¿Puede Descartes justificar el carácter verdadero del conocimiento del mundo físico o habrá de reconocer que su ciencia física solo alcanza la certeza práctica? Del camino cartesiano hacia la verdad en la filosofía natural. Brevemente trataré de mostrar con evidencia textual, tomada del discurso del método, cómo la filosofía natural cartesiana desde un inicio se aleja de la mera especulación y exige poner a prueba los principios encontrados. Aún más, Descartes afirma que entre más avanza el conocimiento, tanto más necesarias son las experiencias. En la sexta parte del discurso, y aquí no quiero distraerlos con lo de abajo, bueno, en la sexta parte del discurso Descartes expone los procedimientos que ha seguido
para conocer el mundo físico, señala los primeros principios racionales y a priori que estableció y examina fenómenos naturales cuyos efectos son consecuencia de ciertas causas. De forma importante, para proceder a la explicación de las cuestiones particulares, Descartes expresa su concepción acerca del lugar que ocupan los primeros principios, mostrando el lado racional de su epistemología, pero a la vez considera que para el examen de los innumerables cuerpos existentes, hoy esto no me hace caso, espérenme tantito, bueno, considera que para el examen de los innumerables cuerpos existentes se requiere de la experiencia. Y eso me pasa por cambiar de computadora, ¿verdad? Pero bueno, no estoy consiguiendo que me haga caso. Creo que lo voy a dejar de compartir y a ver, sí, perdón. Así nos muestra el lado empírico de su epistemología. La experiencia es un elemento indispensable para determinar bajo cuál principio se explica cada fenómeno particular. Descartes es bastante claro al respecto. Por ejemplo, en el parágrafo 46 de la tercera parte de los principios. Para él, los principios a priori tienen un lugar primordial para el conocimiento científico, para que esto suceda, y esto no significa que los razonamientos científicos sean meramente intelectuales, pues como nos mencionaba la doctora. El procedimiento experimental que complementa el conocimiento del mundo físico implica la formulación de juicios en los que la experiencia es fundamental. Explicación científica como hipótesis en Descartes, según Clarke. Desmond Clarke es uno de los primeros intérpretes de la obra cartesiana en señalar el papel de la experiencia en la filosofía natural del filósofo francés. Debido a esto, Clarke ha sido uno de los autores que más han influido en otros estudiosos de la obra científica de Descartes. Clarke ha defendido tesis que procuran apuntalar la idea de que Descartes admite la certeza moral y por ende la duda y el conocimiento tan solo probable para el conocimiento del mundo físico. Por ello, en lo sucesivo, examinaré algunos de los principales argumentos de este autor, presentando mis dudas y objeciones acerca de su interpretación. De acuerdo con Clarke, una primera cuestión a considerar es cuáles son los requisitos para una explicación verdaderamente científica. Para él, solo las explicaciones causales son satisfactorias, por lo que se sigue que cualquier descripción que Descartes desee respaldar ha de ser hipotética. Clarke reconoce que no se trata de meras conjeturas no probadas, sino de hipótesis acerca de las que no hay acceso directo experimental a las causas o mecanismos que la teoría científica pretende explicar. En realidad, lo que describe Clarke no se llama hipótesis, sino prueba o contrastación no experimental de hipótesis. En las ciencias empíricas contemporáneas hay gran cantidad de hipótesis que se prueban no experimentalmente y del resultado de la prueba depende que se mantenga o no la hipótesis. Y bueno, esto a veces causa un poco de confusión por la idea de sinonimia entre ciencia y experimento, pero el experimento es algo muy controlado y las contrastaciones no experimentales pues se hacen en las ciencias naturales, por supuesto, y también en las ciencias sociales, y son igualmente científicas. No abundo al respecto. Bien, en todo caso, lo expresado por Clarke, no toda explicación científica causal sería hipotética, sino solo aquellas que no pudieran ponerse a prueba, no solo experimentalmente, de forma perceptible, por lo que Clarke hace una exigencia empirista, la observación a la explicación científica cartesiana, la observación directa. Sin embargo, Descartes no explica así su proceder. En el parágrafo 203 de la parte cuarta de los principios de la filosofía, el autor responde a la inquietud que algunos pudieran tener acerca de cómo ha asignado ciertas características, tamaño, forma, movimiento, a partículas imperceptibles como si las hubiera visto. La respuesta de Descartes es larga y empieza por las nociones claras y distintas del entendimiento sobre las cosas materiales, con todas las demostraciones metafísicas y físicas que esto implica. Pasa por principios geométrico-mecánicos y remata con la analogía entre artefactos mecánicos, sus efectos observables y la estructura de la naturaleza.
Me parece que Clark reduce la explicación científica a una mera hipótesis sobre las causas. Lo que Descartes dice va más allá de una mera hipótesis y tiene que ver con deducir las explicaciones a partir de principios metafísicos y físicos, así como con el uso de artefactos como modelos para probar la relación entre el mundo macro y el micro. Además, si por una parte hay inferencias deductivas, por otra no abandona el plano de poner a prueba las hipótesis por medio de evidencia empírica indirecta. La imperceptibilidad directa de las causas y los mecanismos implica el carácter hipotético de la explicación científica. ¿No es esto consecuencia de una posición más que empirista, inductivista estrecha de la ciencia? No encuentro que toda explicación de la ciencia cartesiana sea hipotética en el sentido de su imperceptibilidad directa, como lo interpreta Clark. Me parece que las explicaciones científicas cartesianas son parte de una teoría amplia que reúne principios metafísicos y físicos e hipótesis que se ponen a prueba por medio de evidencias empíricas. Empero, a partir de, cito, el carácter obviamente hipotético de las explicaciones físicas, fin de la cita, Clark establece el carácter probable de la certeza de estas explicaciones. El camino cartesiano hacia la probabilidad según Clark. He partido del reconocimiento de que el conocimiento verdadero del mundo físico es un objetivo fundamental de la ciencia cartesiana. Al final del discurso, ese texto con tantos llamados a la experiencia con resonancias baconianas, Descartes vuelve a la cargada y yo con él sobre este asunto. Cito: intentar sobreponerse a todas las dificultades y errores que impiden que alcancemos el conocimiento de la verdad es sin duda cuestión de pelear batallas. Perdemos una batalla cuando aceptamos una falsa opinión sobre un asunto importante de significado general y necesitamos mayor habilidad después para ganar nuestra posición anterior que para lograr un buen progreso cuando tenemos principios bien fundados. Por mi parte, ya he descubierto algunas verdades en las ciencias. Por su parte, Clark afirma que, cito, la dióptrica y la meteorología son claramente hipotéticos. Descartes le puede responder a Clark: si alguien se sorprende de entrada por algunas afirmaciones que hago al inicio de la dióptrica y la meteorología, porque las llamo suposiciones, y no parece que importe probarlas, que tenga la paciencia de leer todo el libro atentamente y confío en que quedará satisfecho. A lo mejor le falta un poquito de paciencia a Clark, pero bueno, lo que Descartes pide es que se vea la interconexión de sus razonamientos y de entrada descarta la circularidad de su argumentación. Manifiesta que la experiencia da certeza de los efectos, mientras que las causas de las que se deducen los efectos no los prueban, sino que los explican. A su vez, las causas se prueban por los efectos. Además, en el citado pasaje del discurso, Descartes explica que las ha llamado suposiciones, las comillas son del filósofo, simplemente para hacer saber que se deducen de verdades primarias que antes ha expuesto y que deliberadamente omitió en aquellas obras. Se establece así la distinción entre explicar y probar, y reconociendo que son procesos complementarios para el conocimiento del mundo natural, avancemos hacia el tipo de certeza al que pueden aspirar las explicaciones científicas cartesianas, de acuerdo con Clark. Este autor observa que en la propia obra cartesiana hay poco reconocimiento de que la ciencia empírica produzca solamente conocimiento probable. Lejos de ello, y como Clark mismo observa, cito, en lugar de esto, uno obtiene la impresión de un autor que cree tener acceso a la verdad de una forma relativamente exenta de problemas a través de las ideas claras y distintas. Fin de la cita. Clark adopta la clasificación gradualista de Gewerth, que se aviene bien con la idea que defiende y con la discrepancia que tiene con Gilson sobre la naturaleza cualitativamente distinta entre la certeza moral y la certeza metafísica.
Para Clarke, que la diferencia sea de grado, y no, esa era una de las citas que les quería presentar, pero bueno, es muy larga. Entonces solo menciono que el que la certeza sea, la diferencia sea solo de grado, hace verosímil la inclusión de la certeza moral y de la probabilidad en el terreno de la ciencia cartesiana. Pero brevemente les menciono que esta clasificación gradualista de Gewirth incluso incluye una certeza psicológica que como tal Descartes nunca menciona. Entonces, pues es un poco forzado ahí el asunto. Sin embargo, Descartes no aprecia la probabilidad en el terreno de la ciencia física. El filósofo reclama certeza metafísica incluso para las cosas naturales. Clarke dice que cito, lo que falta en la empresa cartesiana es una apreciación de la probabilidad. Efectivamente, Descartes no aprecia la probabilidad en el terreno de la ciencia física y, por ejemplo, en la carta del 5 de octubre de 1637 a Mersenne, le dice que Fermat pensó que al decir que algo es fácil de creer, yo lo que quería decir es que esto era solamente probable. Sin embargo, está bastante alejado de mi interpretación del término en esto, y ya que yo trato como falso todo aquello que es meramente probable. Fin de la cita. A pesar de esta afirmación radical, Clarke piensa que el problema de Descartes es la falta de un concepto apropiado de probabilidad y que por ello describe como ciertas hipótesis que solo lo son moralmente, esto es, que son altamente probables. Clarke resume la forma en que entiende lo que denomina argumentos confirmatorios típicamente cartesianos y que yo llamaría típicamente clarkianos. Son tres. A. La ciencia es el conocimiento que es cierto más que opiniones meramente plausibles o conjeturales. Hasta ahí, pues iríamos de acuerdo. B. Las discusiones metafísicas, como las que encontramos en las meditaciones, conjuran cualquier temor de duda metafísica. La razón nos muestra que las facultades cognitivas del hombre son fiables y capaces de proporcionar un conocimiento que es verdadero bajo ciertas condiciones especificables. Estas mismas consideraciones metafísicas muestran que la indudabilidad es compatible con nuestras opiniones, con que nuestras opiniones sean falsas en un sentido absoluto. Esta indudabilidad es todo lo que podemos esperar lograr en ciencia. C. De acuerdo con el rango de las ciencias, desde la metafísica, las matemáticas, la ciencia física e incluso la moral, existe un rango de niveles o grados de certeza que es posible lograr. En el caso de cada disciplina, el investigador debe consultar todas las pruebas a su alcance y después hacer un juicio basado en su evaluación de estas pruebas. Donde la evidencia sea débil, podrá reclamar un grado de certeza mínimo. Donde la evidencia esté presente de sobra, podrá afirmar que existe certeza metafísica e incluso en la física. Perdón, Surayita, un par de minutos. Bueno, pues entonces voy a leer un parrafito más y me voy a las conclusiones. En cuanto a, hay que señalar que el término certeza presenta ambigüedad, pues puede referirse a la metafísica o a la moral. En relación a B, estoy de acuerdo con la primera parte, sin embargo, decir que las consideraciones metafísicas se deriva que la indudabilidad es compatible con nuestras opiniones sean falsas en el sentido absoluto es muy discutible. Y luego, en relación a C, Clarke afirma la gradualidad de la certeza cartesiana y yo no insistiré en mi desacuerdo en esta posición, pero considero que efectivamente el que el investigador consulte todas las pruebas a su alcance y después haga un juicio basado en estas observaciones, pues creo que lo fundamental en este caso es considerar la base de los fundamentos indudables y verdaderos en el sentido cartesiano. Me quiero ir hacia el final, en donde considero que gran parte de la interpretación de Descartes acerca de la presencia de la probabilidad en el conocimiento científico del mundo natural, que entra por la ventana una vez abierta la puerta de la duda, proviene del parágrafo 205 de la cuarta parte de los Principios, donde él dice, sin embargo, mis explicaciones parecen ser al menos moralmente ciertas. Y bueno, yo me pregunto, pues, ¿qué quiere decir Descartes en ese sentido?
Si ubicamos esta afirmación en el contexto de los artículos anteriores, donde desde la tercera parte de la obra ha empezado con toda la prudencia de quien no solo quiere ser condenado como Galileo, ni ver sus obras refundidas en el índice, sino de quien quiere que esta obra sea un texto escolar, podemos comprender el tacto y rodeo con el que él está presentando su física, desde el universo hasta los cuerpos magnéticos. Y luego de hablarnos sobre los sentidos, nos introduce a su mundo microfísico. Al decir que al menos se consideren moralmente ciertas sus explicaciones, Descartes pide que mínimamente se les admita para ser aplicadas en la vida diaria. Inmediatamente el autor ejemplifica su proceder con la estrategia que se sigue para decodificar un texto cifrado. Podemos conjeturar la clave, pero al haber logrado descifrarlo, se tiene la certeza del significado verdadero contenido en el escrito. Bueno, asimismo veremos que en la parte casi final de los principios, parte 4, parágrafo 206, Descartes afirma contundente que sus explicaciones del mundo físico poseen más que una certeza moral, poseen una certeza absoluta basada en fundamentos metafísicos. Y finalmente, pues considero que si bien Clarke abrió una perspectiva importante para el estudio y comprensión de la ciencia física cartesiana, su propia concepción de la ciencia lo hace inclinarse hacia una visión no de la fase empirista que Laura Benítez nos ha ayudado a ver, sino de un empirismo de cuerpo completo en la filosofía de la ciencia cartesiana. Estoy de acuerdo con Clarke por razones opuestas, en el que incluir la certeza práctica, la duda y la probabilidad en la ciencia física cartesiana sería admitir el fracaso de la consecución de lo que se había propuesto desde el inicio de su obra, el conocimiento verdadero del mundo físico. Estoy completamente en desacuerdo en que Descartes haya construido su teoría sobre la naturaleza del mundo físico como Clarke lo expone y que admita que entre por la ventana la duda que el filósofo expulsó por el umbral abierto por el costo. Muchas gracias. Le damos las gracias a la doctora Suraya y quiero comentarle que estuvo por aquí la doctora Amalia Xochitl López Molina y que felicita mucho la presentación de Suraya, que la escuchó durante algún buen rato. También felicita a todo nuestro simposio. Amalia Xochitl, como lo sabemos, es la presidenta de la Asociación Filosófica de México. También has recibido felicitaciones por parte de Javier Naranjo, quien tiene una pregunta que puedes hacer, Javier. Y a ambos les suplicaría ser breves, tanto en la formulación de la pregunta como la respuesta. Por favor, Javier. No te escuchamos. Javier, Ya, ¿tienes cerrado ya. ya? Sí, Ajá, sí, ya, adelante. perdón. Doctora Suraya, muy interesante lo que nos presenta. Aquí nada más me gustaría matizar un poco con relación a lo que hemos entendido o interpretado como suposición, supuesto o inclusive hipótesis, que aparentemente implican lo mismo, pero tienen una connotación distinta según la época o según la tradición de los autores. Sin embargo, para el caso cartesiano, la forma explicativa apoyada de la analogía es un aspecto importante cuando demuestra la teoría del dolor. Y la pregunta va por ahí. ¿Acaso una teoría no está basada en la hipótesis demostrada sucesivamente? Gracias. O sea, la idea es que el conocimiento puede construirse, el conocimiento empírico, con base en hipótesis, pero estas hipótesis tienen que someterse de alguna manera a la prueba. La prueba puede ser indirecta, no necesariamente todo puede observarse directamente en el conocimiento científico, y creo que en buena medida Descartes lo hace. Puede valerse de modelos, puede valerse de analogías, puede valerse de una serie de maneras de poner a prueba esos supuestos, esas hipótesis acerca del mundo empírico e ir construyendo
creo que algo sucedió. Soraya, de repente dejamos de escucharte. Parece que algo sucedió con el internet de Soraya, porque ya tampoco la vemos aquí. Entonces, vamos a pedirle a Soraya que más tarde termine de dar la respuesta a Javier Naranjo para que de momento podamos continuar con la siguiente exposición. Tenemos el tiempo ajustado. Por esa razón tendremos que continuar adelante. Y la siguiente exposición es la de Joan Lluís Ginás, de la Universidad de las Islas Baleares de España. Su trabajo se titula La aplicación del método cartesiano a la cuestión del pensamiento animal. Entonces, vamos a darle las gracias a Joan Lluís para que comience su trabajo, por favor. Muy bien, muchas gracias. Buenos días. Y es un placer estar con todos ustedes aquí, aunque sea desde la distancia, desde una pequeña isla del Mediterráneo. Y también aprovecho para felicitar a los doctores que me han precedido en esta exposición. Muchas gracias a Laura, Hernán y Soraya por sus brillantes e interesantes interpretaciones. Que yo comparto bastantes cosas, como verán, no todas, pero casi todas. Y yo voy a descender un poco más a lo concreto, o lo más próximo más que lo concreto, porque concreto lo es lo que ustedes han presentado, pero quizás más lejano. Han hablado de las estrellas, de los planetas. Yo voy a hablar de algo más cercano, como son los animales. Y la motivación de hablar sobre los animales es porque a mí me ha llamado mucho la atención que siempre se suele presentar a Descartes como un antianimalista, ¿no? Esa idea de que Descartes considera a los animales como máquinas, que los desprecia y luego se pasa a valoraciones morales, al desprecio por parte de Descartes, ¿no? A la desconsideración, a la minusvaloración, etcétera. Y un texto ejemplar o un texto que yo trabajé en su momento y que me llamó mucho la atención es un texto muy brillante, por otra parte, con una hipótesis muy interesante que no voy a discutir aquí, que ya va más allá de Descartes, que es el texto de Derrida de L'animal que dont je suis. Este texto, que es fruto de una larguísima conferencia de Derrida que duró, según dicen, unas 10 horas, L'animal autobiográfica, se publicó en las actas del coloquio con el mismo título en 1997 y allí Derrida se proponía llevar a cabo una deconstrucción de la tradición filosófica dominante sobre el animal, tradición que comenzaría supuestamente con Descartes y llegaría hasta nuestros días con Heidegger y con Levinas. Tradición que reduciría al animal a un solo conjunto homogéneo indiferenciado, privándolo de logos como algo que se pone enfrente del ser humano. No pretendo tratar de discutir, ya lo he dicho, la argumentación de Derrida, sino de analizar la pertinencia de la imagen de Descartes como, permíteseme la expresión, enemigo de los animales, ¿no? Esa etiqueta está basada en la defensa por parte de Descartes que los animales no piensan como lo hacen los humanos. Para llevar a cabo este análisis es necesario situar la reflexión cartesiana sobre este tema en el conjunto de su obra. Así, lo que voy a hacer es partir de la carta de prefacio de los principios de la filosofía, más concretamente de una imagen muy conocida, que es la imagen del árbol de la filosofía, que pueden encontrar en AT 914, para, en primer lugar, situar el punto en el que se ubica la argumentación sobre el pensamiento animal y que nos encontramos, que en el árbol de la filosofía encontramos una doble conexión entre las diversas disciplinas. Por una parte, todas las disciplinas se conectan de manera que unas presuponen a las anteriores, siguiendo un orden. Por la otra, tienen en común que en ellas se aplica el método. Esto es, y cito, la lógica qui apprend à bien conduire sa raison. La lógica que enseña a conducir bien la razón. Esta lógica que es necesaria para poner en práctica
que es necesaria poner en práctica antes de abordar la vraie philosophie, la verdadera filosofía, para así habituarnos a encontrar la verdad. Cada una de las disciplinas que conforman el árbol, pues, siguen el método consistente en conducir bien la razón. Así, lo que pretendo es, a partir de la aplicación del orden y del método cartesiano, en el sistema, pasar a la cuestión del pensamiento animal para, en segundo lugar, plantear esta cuestión en relación a la certeza de las afirmaciones cartesianas al respecto. Para empezar, debemos situar el punto del árbol en el que se aborda la naturaleza de los animales, para precisar qué verdades obtenidas anteriormente deben ser tenidas en cuenta para una adecuada argumentación. En la carta prefacio, Descartes nos indica cuándo debe aparecer el estudio de los animales. Nos dice que se empieza por la metafísica, por los principios del conocimiento, que es el objeto de la primera parte de los principios de la filosofía. De las raíces del árbol se pasa al tronco, la física, que se ocupa primeramente de los principios de las cosas materiales, la composición del universo, de la Tierra y de sus componentes. Luego se pasa a examinar la naturaleza de las plantas, los animales y la del hombre. La física es el objeto de los 3 libros restantes de los principios, pero solo en su segunda parte. Queda pendiente, nos indica Descartes en la carta prefacio, la naturaleza de los minerales, las plantas, los animales y del hombre. Y, por supuesto, también la explicación de las ramas del árbol. De este modo, el estudio de los animales se sitúa al final de la física y justo antes del estudio del hombre. El estudio de ambos, pues, pertenece a la física y debe ser resultado de los principios de las cosas materiales. ¿Significa esto que para Descartes la biología puede ser reducida a la física y que se construye como ciencia de la misma manera que esta? Esta es una pregunta compleja que yo lanzo para discutir, pero que para ser respondida debe ser dividida en 2 partes, me parece a mí. La primera sería, ¿la biología puede ser reducida a la física? Y la segunda sería, ¿la biología se construye siguiendo el mismo método que la física? Más allá que la imagen del árbol en cuanto al orden nos lleva a responder afirmativamente la primera pregunta, ¿no? Sin embargo, si atendemos a cómo desarrolla Descartes sus escritos sobre la disciplina que nos ocupa, por ejemplo, si atendemos al Tratado del Hombre, a la descripción del cuerpo humano, a las primas cogitaciones, incluso a las pasiones del alma, no parece que la haya abordado ni como físico ni como geómetra. Eso es algo que ya autores de principios del siglo XIX como Berthier o más recientes como Jedidi han puesto encima de la mesa, considerando que la afirmación cartesiana, que todo ser vivo no es más que materia en movimiento, es una afirmación insuficiente para generar una fisiología o una biología. Pues no sería más que una proposición metodológica primitiva, cuando lo que hay que hacer es atender al contenido de la biología cartesiana. Si bien es cierto que a menudo, por ejemplo en Cottingham, se ha observado que la práctica científica parece corresponder con los principios metafísicos no parece corresponder con los principios metafísicos y metodológicos establecidos, creo que una lectura atenta de la carta prefacio permite explicar esta disonancia. Es decir, esa aparente disonancia que hay entre cómo lleva a la práctica Descartes sus estudios sobre los animales de acuerdo con lo que debería ser, que es la aplicación estricta de la física cartesiana. La imagen del árbol da a entender que al seguir un orden, los conocimientos que vamos adquiriendo con posterioridad dependen de una manera u otra de los establecidos anteriormente. Así, algunos principios de la física y de la metafísica son fundamentales para entender la posición de Descartes respecto de los animales. Por ejemplo, que nos sants no nos enseñen pas la nature des choses. Laura ha hecho referencia antes a esto, ¿no? Que los sentidos no nos enseñan la naturaleza de las cosas. Que la sustancia corporal no puede ser claramente concebida sin su extensión. Y en especial el contenido que va del apartado 188 de la cuarta parte hasta el final.
Pero también hay que referirse a principios metafísicos fundamentales, como la distinción entre pensamiento y extensión, entre alma y cuerpo, y la unión cuerpo-alma en el ser humano. Pero hemos señalado al principio que no solo hay que tener en cuenta el orden, sino también el método que aparece en cada una de las partes del árbol. En la carta prefacio, Descartes se refiere al método como aquel que nos enseña a conducir bien la razón. Ya he hecho referencia antes a esto. La referencia al método es explícita y recuerda tanto al discurso, que lleva como subtítulo Pour bien conduire sa raison et chercher la vérité dans les sciences, como a las reglas, donde se define el método como unas reglas ciertas y fáciles mediante las cuales el que las observe exactamente no tomará nunca nada falso por verdadero. El método, junto a la moral, se sitúa como una actividad previa a la filosofía. Nos dice Descartes en la carta prefacio. El método es previo a la filosofía, pero continúa presente cuando entramos en el árbol, que ilustra un orden en la adquisición de conocimientos, adquisición que se produce según un método. Ahora bien, el método no es una parte de la filosofía, porque no es propiamente un saber, sino más bien, como la moral, una práctica. Recordemos que en una carta a Mersenne del 27 de febrero de 1637, Descartes expresa la misma idea. El método consiste más en una práctica que en una teoría. El método se ejercita, se lleva a cabo, es una actividad, con lo cual se reconoce la dificultad de una expresión exacta y orgánica de la reflexión del espíritu y de sus propios procedimientos. Esto explica que pese al esfuerzo de teorización presente en el discurso y sobre todo en las reglas, no sea fácil ver la unidad y la naturaleza del método cartesiano. Si el método consiste en conducir bien la razón para adquirir verdades y la imagen del árbol refleja la unidad del saber, entonces el método debe aplicarse para la obtención de cualquier verdad. Por tanto, el método está presente desde la metafísica hasta la moral, aunque las diferencias entre los diversos saberes supongan peculiaridades en su aplicación, y esto es importante. De ahí que Descartes sea reticente a teorizar sobre el método e incida en su carácter práctico. Aunque las reglas del método expuestas en el discurso se presentan como suficientes, nos dice Descartes, solo cuando se aplican a las cosas se concretan adaptándose a la materia singular que la ocupa. Ahí me remito, si quieren extenderse en este tema, en un excelente artículo de Denis Cambouchner, Descartes, la méthode en pratique, en un libro, como parte de un capítulo de un libro que precisamente versa sobre el método, que se titula La méthode, que está en Vrain, publicado recientemente en 2019. De esta manera, aunque una disciplina pueda encontrarse dentro de una más general, esto no significa que necesariamente deba seguir el mismo método por lo que hace a su aplicación concreta. Así, es necesario, para clarificar la cuestión del pensamiento animal, intentar reconstruir cómo se aplica el método en cada uno de los pasos que llevan a la conclusión cartesiana que los animales no poseen pensamiento como los humanos. Para ello, debemos considerar las verdades obtenidas con anterioridad que Descartes está suponiendo cuando afirma que los animales no poseen pensamiento. Como quiera que estas verdades se encuentran en diversas partes del árbol, el método, aunque parezca apoyarse en operaciones intelectuales, intuición y deducción, que no son explicadas en sí mismas, se aplica de manera diversa en cada una de ellas. De este modo, la primera verdad que se supone, la distinción entre cuerpo y pensamiento, obtenida por la meditación metafísica, se obtiene después de aplicar un método de duda radical, en la primera de las meditaciones metafísicas, que nos permite alcanzar en la meditación siguiente la certeza de una proposición, es decir, yo soy, yo existo, en la medida que se nos presenta como evidente, como clara y distinta. Y esa evidencia conduce, por deducción pura, a la evidencia de que yo no soy mi cuerpo, sino mi pensamiento. Nos encontramos en este estadio con un método que es una aplicación de las reglas de la segunda parte del discurso del método. Se procede a un análisis, esto es la búsqueda de lo simple para alcanzar una evidencia, en este caso mediante la duda radical, y cuando se alcanza esa evidencia, el cogito, se procede a deducir de ella otras evidencias, la distinción entre pensamiento y cuerpo. Otra verdad es que el resto de humanos también piensa, y en ellos también se da la distinción entre pensamiento y cuerpo. Esta verdad parece obtenerse aplicando el método de una manera diferente.
Estrictamente, la existencia de otros humanos solo se obtiene en la sexta de las meditaciones metafísicas, pues forman parte del mundo exterior. La confianza en lo que percibimos de otros humanos es la misma que la que tenemos al percibir el resto del mundo exterior. Una vez garantizada por Dios la fiabilidad de nuestros sentidos, se alcanza la evidencia de que existen otros seres que parecen disponer de un cuerpo semejante al mío y de un pensamiento semejante al mío. Para averiguar si efectivamente también piensan, debo llevar a cabo una operación como la siguiente. 1. Si yo tengo un alma que posee la propiedad esencial P, que se expresa mediante un lenguaje L, eso sería la primera premisa. 2. La observación de X me hace ver que posee también L, el lenguaje L, y aquí, entre paréntesis, debo añadir, esa observación tiene una peculiaridad, que es que X da testimonio de que posee ese lenguaje. La cuestión del testimonio a mí me parece muy importante y es una distinción con el tema de los animales, como veremos, ¿no? Es decir, da testimonio de sí mismo y utiliza el lenguaje para dar testimonio de que posee este pensamiento. Entonces, si juntamos estas dos premisas, entonces llegamos a la conclusión de que X también tiene un alma que posee la propiedad esencial P. La premisa 1 es el resultado de responder una pregunta anterior, la de cuál es el signo del pensamiento. La premisa 2 se apoya en una observación garantizada por la veracidad divina. Esta premisa impide que la conclusión sea una deducción pura, pero la conclusión es cierta, dada la cantidad de experiencias comunes que nos permite aseverar que otros humanos poseen los mismos signos del pensamiento que el que posee uno mismo. Es decir, un lenguaje que refleja el pensamiento. La misma operación se aplica a la pregunta de si los animales tienen pensamiento. Veámoslo. ¿Qué pasa? Que en este caso no se cumple la premisa 2. La premisa 1 es la misma. Yo tengo un alma que posee la propiedad esencial P que se expresa mediante el lenguaje L, pero como no se da la premisa 2, la observación de X me hace ver que posee también L, entonces no puedo concluir que los animales poseen pensamiento. El caso es que para Descartes parece que las experiencias comunes no permiten determinar si efectivamente se cumple o no esta premisa, por lo que son necesarias experiencias particulares, esto es, experimentos basados en verdades adquiridas anteriormente en el proceso reflexivo. En este sentido, aparece una premisa adicional. Los movimientos del cuerpo pueden ser explicados sin necesidad de recurrir al alma. Perdón, Joan Luis, un par de minutos. Muy bien. La pregunta que surge entonces es la siguiente. ¿La certeza que posee respecto de que los animales no poseen pensamiento es la misma que la que posee sobre mi propio pensamiento? No está claro, pues el método se ha aplicado de forma distinta y al aparecer elementos observacionales, la certeza queda condicionada por dichos elementos, esto es, por posibles cambios en el ámbito de la observación. Dos preguntas adicionales surgen entonces. ¿Esta certeza es la certeza moral a la que se refiere Descartes al final de los principios de la filosofía? Sobre la complejidad de la certeza moral ya ha hablado la doctora Monroy, la doctora Soraya Monroy, ¿no? Yo me atrevería a decir que parece que sí, si consideramos que en este caso es posible que la cosa sea diferente como la juzgamos. No es pues una certeza metafísica, como queda claro en lo que Descartes escribe a More en febrero de 1649, y le dice, el espíritu humano no puede penetrar en el corazón de los animales para saber lo que sucede allí. Entonces surge la siguiente pregunta. ¿Es el mismo tipo de certeza que la que tenemos sobre la existencia de pensamiento en otros seres humanos? En los dos casos, las experiencias que tenemos confirman las respectivas certezas, pero parece que en una es suficiente la experiencia común, mientras que en la otra no. Parece, por tanto, que en el caso de otros humanos, la experiencia de un miembro de la especie humana que no tuviese lenguaje sería una excepción que no invalidaría la certeza de la existencia de pensamiento en los seres humanos, mientras que en el caso de los animales, nuevas experiencias particulares podrían hacernos reconsiderar nuestra certeza. En conclusión, ya para acabar, 1. El método no se aplica igual
en la raíz del árbol de la filosofía que en momentos más avanzados del desarrollo del árbol. 2. Esta distinta aplicación del método da lugar a que podamos jugar con dos tipos de certeza distintas. Y aunque la certeza moral sigue siendo una certeza, es una certeza, puede ser que absolutamente hablando sea falsa. 3. Aplicado esto al pensamiento animal, esto significa que aunque Descartes considere en la mencionada carta Amor que el mayor de los prejuicios que hemos retenido en nuestra infancia es creer que los animales piensan, poco antes en esta misma carta afirma que no hay nada más absurdo ni más desconsiderado que querer emitir un juicio acerca de las cosas a las que, según nosotros mismos reconocemos, nuestras percepciones no podrían alcanzar. Esto es, si bien toda la información disponible, resultado de las experiencias particulares basadas que presuponen verdades anteriores, conduce a la certeza de que los animales no piensan, el hecho de que sea una certeza moral deja la puerta abierta, en consonancia con el espíritu científico, a que las hipótesis confirmadas como certezas no sean finalmente evidencias, a expensas de nuevas investigaciones. Se abre pues la puerta a un cierto escepticismo, ¿no? En Descartes, como la doctora Benítez en alguna ocasión ha señalado, ¿no? Y bueno, ya acabo simplemente con una adenda, volviendo al antianimalismo de Descartes, para recordar brevemente dos cosas. Bueno, tres cosas. Una, que Descartes, más allá de lo que comenta en una carta a Chanut sobre los simios, no tenía prácticamente conocimiento de los grandes simios. Y eso es algo que debemos tener en cuenta. No conocía por su experiencia ningún animal que diese indicios que en su cuerpo existe un pensamiento. En segundo lugar, ya se ha señalado con frecuencia que aunque los animales puedan ser asemejados a las máquinas, no son insensibles. Entonces eso sería, no cabría hablar de antianimalismo, ¿no? En Descartes. Y en tercer lugar, si dejamos de lado los discursos teológicos y nos atenemos a nuestra razón, no podemos asegurar, como ha dicho la doctora Benítez en su intervención anterior, que el ser humano sea el fin de la creación, ¿no? Y por tanto, tampoco tenemos el derecho de situarnos por encima de los animales, ¿no? Es decir, la cuestión de los animales en Descartes no es una cuestión de inferioridad o de superioridad, no es una cuestión valorativa, es una cuestión científica, resultado de la aplicación del método y de los conocimientos anteriores sólidamente establecidos. Y es en este sentido que para Descartes los animales probablemente, muy probablemente para él, no piensan. Muchas gracias, Joan Lluís. Hasta aquí Y tenemos que disculpen terminar. el ligero retraso. Ajá. Tenemos que terminar porque quisiéramos dar paso, cuando menos, a una pregunta que has recibido felicitaciones. Marta Alicia Cisneros felicita al doctor Joan, también Javier Naranjo Velázquez lo felicita. Y yo quisiera saber si hay alguna pregunta. Laura Benítez, Suraya Monroy. Laura, por favor. Bueno, antes que nada, felicitarte, me encantó. Creo que es una buena respuesta a nuestros queridos amigos que han estado escribiendo todo el tiempo, que efectivamente en Descartes hay muy clara evidencia de que los animales no pueden pensar, porque al fin y al cabo, de todas maneras, hay allí una propuesta metafísica importantísima que impide hablar de semejante cosa. Y sin embargo, yo creo que, como tú bien dices, hay que hacer esta importante diferencia entre certeza metafísica y certeza moral, y que en este caso del desarrollo, sobre todo, no solamente, digamos, del desarrollo del conocimiento zoológico, que él no hace muy expreso, pero sí, en cambio, del conocimiento fisiológico, me parece que allí hay una gran cantidad de certezas morales importantes que pueden determinar que no es un antianimalista, ni muchísimo menos, sino que simple y llanamente pues hay diferencia entre lo que podemos afirmar de algo que tenemos más cercano y directo, como es tal vez incluso la propia capacidad de pensar, como las afirmaciones
que tienen que tener cierto espacio respecto a cuestiones de las que no tenemos esa certeza metafísica, sino escasamente una certeza moral. Y creo que en esto coincidimos plenamente y me ha agradado muchísimo, Joan. Gracias, Laura. Soraya, por favor. Bueno, con una disculpa a todos por el acto de magia que hice y desaparecí, pero ahora de regreso, Joan Luis, yo solo te felicito mucho. Realmente me parece, coincido con Laura en esta parte de que muestras bien estos argumentos contra quienes no han leído bien a Descartes y lo suponen antianimalista. Por un lado. Y por otro, esta parte del método que expones a mí me resulta muy sugerente y algo que, pues, que tenemos que revisar y repensar. En fin, que yo te felicito y te agradezco esta presentación. Muchas gracias, Soraya, por tu pregunta. Bueno, yo soy moderadora y yo no podría hacer preguntas. Nada más voy a felicitarlo, Joan Luis. A mí me parece que estamos coincidiendo en una negativa de Descartes a antropomorfizar al animal, ¿no? Entonces, a mí me parece que esta situación se ha pasado por alto y la ruta que tú has escogido, Joan Luis, que es la ruta del método, me parece muy sólida y estupenda. Muchas felicidades, no solo a ti, Joan Luis, también a todos nuestros ponentes, a la doctora Benítez, a Hernán Miguel, a Soraya Monroy, a las personas que han estado escribiéndonos por el chat. Luis Ramos felicita a Joan Luis, dice que es muy interesante y conste que Luis Ramos escribió hace poco un artículo, ¿verdad?, en donde sí se declara que en su lectura Descartes es un antianimalista. Así que, pues muchas gracias por tu participación, querido Luis Ramos. Bueno, pues esas son algunas de las felicitaciones que recibimos y estamos ya sobre el tiempo. Entonces, pues a mí nada más me quedaría por felicitarles a todos como ya lo he hecho.